Shabbat Shalom, querida familia, amigos, bienvenidos a este nuevo estudio de la porción de la Torá que corresponde a la número 13. Damos gracias al Dios eterno primeramente, como siempre, en todo lo que hacemos, todo lo que emprendemos, todo lo que iniciamos lo hacemos en el nombre del eterno Dios, en el nombre de su Hijo amado Yeshua, nuestro Salvador. Bendito el Eterno, porque envió a su Hijo para cumplir la Torá, para llevar a la expresión máxima la obediencia a la Torá, el cual es el mismo, y que de esa forma nos lo enseña a nosotros cada día, nos permite ahora ser parte de su familia, ser parte de su reino, llamarnos hijos del Dios eterno, para así tener acceso a sus pactos, a sus promesas, a toda la instrucción como padre dejó para sus hijos, y que nos enseña, nos abre hoy para que podamos nosotros sumergirnos, conducirnos en ella, aún en nuestra forma de comer, en nuestra manera de comer, mejor dicho, en los alimentos que ingerimos. Entonces, aún hasta ese punto el eterno Dios dejó instrucciones para su pueblo, y que vamos a estar estudiando en el transcurso de estas semanas, de estas porciones. Gracias al Padre Eterno, porque hoy ya estamos en la porción número 13, iniciamos el nuevo libro de Shemot o Éxodo, que ha sido traducido como Éxodo, pero que nos habla acerca de los nombres. Sería la traducción más correcta, sería: estos son los nombres de los hijos de Jacob que ingresaron a Egipto. Entonces vamos a estar con la porción número 13, como lo pueden ver en la pantalla. Comprende el capítulo 1 al versículo 1 del capítulo 6, donde el Eterno da una proclama a Moisés, que también nos la da a nosotros, y ya lo vamos a estar mencionando. Buenos días, querida familia, Shabbat Shalom para todos. Nos sentimos gozosos, contentos. El día de hoy estamos iniciando un nuevo libro de la Torá, un nuevo estudio, donde pues estamos apercibidos a lo que el Padre Eterno quiere hablarnos, quiere transmitirnos en este ciclo, en este día especial, en su día de Shabbat. Así que les invitamos a que puedan estar conectados con nosotros y que podamos estar apercibidos a lo que el Padre Eterno nos quiere transmitir en este día. Antes de iniciar con el primer capítulo y las porciones que comprenden la enseñanza del día de hoy, queremos hacer de manera global un recuento de qué es lo que vamos a estar viendo en este libro de Éxodo. En los primeros 18 capítulos vamos a estar viendo cuando el Eterno redime a su pueblo, y algunas de las enseñanzas de los temas en estos primeros 18 capítulos. En el capítulo 1 vamos a ver cuando los israelitas son oprimidos como esclavos en Egipto. En el capítulo 2 vamos a ver el nacimiento de Moisés. En el 3 vamos a ver la zarza ardiente. En el 4 vamos a ver cuando Moisés regresa a Egipto llevando las señales para el faraón. En el 5 cuando el faraón aumenta la carga de Israel. Y en el 6 cuando el Dios eterno promete la liberación. De la misma manera pues pueden observar en el resto de los capítulos los temas que vamos a estar viendo. También vamos a ver aquí lo que es las plagas y todos estos procesos en el cual el Eterno lleva a su pueblo. Luego, entre los capítulos 19 y 24 se nos estará hablando un poco más acerca del pacto, y cuando el Eterno Dios hace un pacto con su pueblo. Vamos a ver cuando Israel se reúne como pueblo del Eterno en el monte Sinaí, el pacto del Eterno con Israel, es decir, los 10 mandamientos o las 10 palabras, y cuando el Eterno le provee alimento y agua al pueblo de Israel. Luego, entre los capítulos 25 al 40 se nos estará hablando un poco más a detalle acerca del tabernáculo y cuando el Eterno mora en medio de su pueblo. Vamos a ver aquí las instrucciones para la construcción del tabernáculo y su mobiliario. Cuando se construye vamos a ver también la confección como tal del tabernáculo, y la confección y las vestimentas de sacerdotales, de los sacerdotes. Básicamente esto es
todo lo que vamos a estar estudiando a lo largo del libro de Éxodo. Dicho esto, entonces vamos a mencionar los episodios que vamos a estudiar en los capítulos del día de hoy. En el capítulo 1 vamos a ver cuando el pueblo de Israel crece rápidamente en Egipto, cuando los egipcios oprimen a los hijos de Israel y cuando el faraón trata de eliminar a los hombres de Israel. Luego en el capítulo 2 se nos habla acerca del nacimiento de Moisés, cuando Moisés huye de Egipto, luego él mora con Jetro, su suegro. En el capítulo 3 vamos a ver que el Eterno le ordena a Moisés que libere a los hijos de Israel, cuando Moisés rehúsa tener honor y lo que debe decir Moisés. En el capítulo 4 estaremos viendo cuando Moisés rehúsa tener el honor de salvar a los hijos de Israel, cuando Moisés duda de su propia capacidad. Luego él finalmente regresa a Egipto y Moisés se encuentra con el faraón. Y en el capítulo 5, cuando Moisés y Aarón se presentan ante el faraón, cuando los egipcios los endurecen en el trabajo, cuando los hebreos son explotados al máximo y cuando Moisés se levanta delante del Eterno. Esto es lo que estaremos estudiando en los capítulos correspondientes al día de hoy. Dicho esto, entonces iniciamos con el primer capítulo, versículo número 1. En este versículo nos menciona lo siguiente: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno con su familia. Y queremos pues acá hacer un recuento también de cuáles son los hijos de Jacob y cuál fue la madre de cada uno de ellos. Recordemos que con Lea tuvo a Rubén, a Simeón, a Leví, a Judá, a Isaacar y a Zabulón. Y con Silpa, tuvo a Gad y a Aser. Con Raquel tuvo a José y a Benjamín. Y con Bila tuvo a Dan y a Neftalí. Estos fueron los descendientes de Jacob. En este primer episodio vamos a ver cuando el pueblo de Israel crece rápidamente en Egipto y nos menciona la escritura. Dice: pero los hijos de Israel fueron fecundos y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremos y se llenó de ellos la tierra. Vemos acá entonces cómo bien nos menciona que los hijos de Israel, los hijos de Jacob, fueron muy fecundos y se multiplicaron en gran manera. Y también nos menciona la escritura que fueron fortalecidos. Esto es importante tenerlo nosotros en cuenta para lo que vamos a estar viendo más adelante, todo lo que el pueblo de Egipto le causa a los hijos de Israel. Pero entendemos y sabemos que el respaldo del eterno Dios estuvo y está con ellos. Bien, el cumplimiento parcial de la promesa, quiero mencionarles y leerles un poco donde nos menciona la escritura acerca de esta promesa y de esta palabra que el eterno Dios le da. Primeramente a Abraham, en Génesis 12:2, le dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Entonces, esta palabra que se dio desde Abraham, comenzamos también a ver ahora ese cumplimiento y esa multiplicación de los hijos de Israel. Luego a Isaac se le dio en Génesis 26:4, cuando dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y a Jacob en Génesis 11 le dijo: después le dijo Elohim: yo soy el Shaddai, fructifica y multiplícate, una nación y una congregación de naciones procederá de ti y reyes saldrán de tus lomos. Entonces no era cualquier palabra, era una promesa del eterno Dios que había sido dada desde Abraham. Incluso en Hechos 7:17 podemos también ver que nos enseña la escritura: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había declarado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto.
Había entonces una palabra, había una promesa de cumplimiento para el pueblo de Israel. Obviamente esto no iba a ser fácil, iban a pasar por un proceso, pero aún en medio de todo esto había algo sumamente importante y era una palabra de parte del eterno Dios, era un respaldo de parte del eterno, una promesa de parte del eterno Dios. Así es, no debemos obviar las promesas del Eterno aún desde el libro de Bereshit o Génesis. ¿Por qué? Porque también son aplicables a nuestra vida, también somos parte de ellas por ser parte del pueblo del Eterno Dios. Entonces, si el Eterno le dijo a nuestros padres que lo iba a multiplicar, como la arena que está a la orilla del mar y como las estrellas del cielo, que implicaba no solo la multiplicación de su descendencia, sino también el entendimiento de los tiempos, no debemos ignorar este cumplimiento en nuestra vida. Aún en medio de las circunstancias que veas que quieras tener descendencia, quieras tener hijos y no la ves cumplida, activa esta palabra sobre tu vida, agárrate a esta palabra porque hay una promesa de multiplicación, pero también es necesaria la obediencia para ver el cumplimiento de ella. El Eterno también dijo en Deuteronomio 28, dice que aparecen las bendiciones de la obediencia. Por caminar en obediencia, dice la palabra, que no habrá mujer estéril en Israel, por caminar alineado a la Torá. Entonces hubo un varón llamado Isaac, como lo vemos acá, uno de nuestros padres, que él dice oró por su esposa al punto de que ella llegó a concebir. Pasó tiempo orando, sí, pero se aferró al eterno Dios. Entonces asimismo debemos aferrarnos nosotros al eterno Dios y caminar en obediencia, porque esa promesa de multiplicación está sobre nuestra vida. Entonces no lo veamos desde el punto de vista de una congregación, de que la congregación tiene que multiplicarse obligatoriamente porque todas las iglesias son así y el Señor dijo que debíamos multiplicarnos. No necesariamente o limitadamente a eso se refiere la palabra, sino también a nosotros mismos como personas, como seres individuales, que hay multiplicación en nuestra vida, es decir, reproducción en nuestra vida, no solo para nuestra descendencia física, sino también en el reino, y ahí incluye la congregación. Entonces debemos caminar en obediencia también, porque no habrá mujer, y yo le agrego, ni hombre estéril en Israel, porque son un matrimonio. Entonces no habrá mujer estéril en Israel, y dice la palabra que aún su ganado, las crías de su ganado iban a reproducirse por causa de caminar alineado a la Torá del Eterno. Así es, avanzamos entonces con lo que nos enseña este primer capítulo. Bien, vimos entonces que los hijos de Israel se habían multiplicado, se habían fructificado, pero luego de esto nos enseña la escritura que los egipcios oprimen a los hijos de Israel y nos enseña el versículo 8. Entonces se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo, ciertamente el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Recordemos que ya para este punto, ya José y sus hermanos habían fallecido y ya era otra generación. Y dice acá que este rey que se levantó no conocía a José. Y esto nos da mucha curiosidad porque vemos todo lo que hizo José, todo lo que el Dios eterno a través de él logró implementar en esta tierra. Entonces se levanta un rey con un corazón corrompido, con un corazón totalmente diferente al que tenía José, y este hombre no acepta, no quiere a los hijos de Israel y comienza entonces a confabular, comienza entonces a sentir este desprecio y este aborrecimiento hacia el pueblo del Dios eterno. Y lo primero que dice es que ya este pueblo se había convertido en un pueblo muy numeroso y más fuerte que nosotros. Y esto es también importante ver y entender el punto en el que el cumplimiento de la promesa había llegado, que aún dice, y ellos mismos podían reconocer, los egipcios, que
los hijos de Israel eran más fuertes que ellos. A causa de todo esto, entonces comienza a levantarse este pueblo en contra de Israel. Vamos a ver lo siguiente: la promesa de reproducción sigue vigente sobre nuestro pueblo Israel, y desde que nacimos de nuevo nos ha alcanzado a nosotros. Así como Israel fue fruto de la promesa de multiplicación en Egipto, así lo somos hoy. Y de la misma forma nos hace más fuerte que nuestros adversarios. Esta palabra es para cada uno de nosotros. De la misma manera entonces que el pueblo de Israel estuvo ahí y que fueron más numerosos, que fueron más fuertes que los egipcios, de esta misma manera el eterno Dios está levantando, está despertando a su pueblo en este tiempo. Esta promesa de multiplicación sigue vigente hoy en día, y es nuestro trabajo que nosotros podamos también impartir la palabra del Dios eterno, impartir lo que el eterno Dios, el despertar que el eterno Dios está trayendo en este tiempo. Y algo muy importante también que queremos tomar para este tiempo, y es que somos más fuertes que nuestros adversarios. Aunque nuestros ojos físicos también puedan estar viendo en este tiempo persecución, y pues no voy a caer en detalle, pero muchos ya hemos podido leer noticias, hemos podido ver cosas que están pasando hoy en día, ataques que están pasando hoy en día, incluso a sinagogas. No tenemos que tener temor a causa de esto, porque todo esto está en la escritura. Tenemos que nosotros no necesariamente encerrar nuestra mente a que tiene que ser en una congregación, a que tiene que ser en un salón específico, porque el eterno Dios también nos llama en este tiempo a reunirnos en hogares, en casas. Así que tenemos que tener una visión diferente en este tiempo, pero sí tener claro que el Padre eterno, así como multiplicó en ese tiempo a los hijos de Israel, de la misma manera hay un despertar en este tiempo para la multiplicación de aquellos que creen en su palabra. Amén. En Salmo 105:24 dice: hizo que su pueblo fuera muy fecundo y los hizo más fuertes que sus adversarios. Nos enseña la escritura. Continuamos entonces en el capítulo 1. Dice luego el versículo 10 que este nuevo rey que se levantó en Egipto dijo las siguientes palabras: vamos, procedamos con astucia contra él, no sea que se multiplique y suceda que cuando sobrevenga una guerra se una también con los que nos aborrecen y luche contra nosotros y se vaya de esta tierra. Entonces acá se puede ver de manifiesto la actitud que tenía este nuevo rey que se había levantado en Egipto, que se fue en contra de los hijos de Israel, hasta el punto pues que podemos observar en este versículo número 10 que a pesar de estas palabras, a pesar de esto que estaba expresando, había un temor en ellos a causa de los hijos de Israel. Todo esto que él estaba diciendo, todo lo que estaba expresando, que era un pueblo muy numeroso, que eran más fuertes que ellos, que lo estaba reconociendo, pues había un temor también de que pudiera haber algo, una guerra, y que luego los adversarios del pueblo de Egipto se unieran con el pueblo de Israel. Entonces este nuevo rey quería tener todas estas circunstancias bajo control, por lo que en los próximos versículos vemos entonces cómo deciden oprimir al pueblo de Israel. Y dice el verso 11: entonces les impusieron capataces de trabajo forzosos para que los abrumaran con sus cargas. Así se edificaron para Faraón ciudades de almacenes como Pitón y Ramsés, pero cuantos más los oprimían, más se multiplicaban y se fortalecían, hasta que llegaron a sentir adversión por los hijos de Israel. Entonces, al ver la injusticia que se cometía con el pueblo del eterno Dios, se activa la cobertura y la bendición del Padre. Este rey, con su malicia, decide abrumar, decide cargar a los hijos de Israel
con más trabajo, decide oprimir al pueblo del Eterno. Pero ¿qué pasa? ¿Qué nos enseña la Escritura? Que cuando más los oprimían, ellos más se multiplicaban y se fortalecían. Y esto es un vivo ejemplo para nosotros hoy en día. Yo no sé cuál es tu circunstancia, no sé si es en tu congregación, no sé si es en tu casa, no sé si es en tu trabajo, no sé quién o qué circunstancia te estará oprimiendo hoy en día, pero cuando más te opriman, cuando más quieran hacer que tú desmayes, allí es cuando más tenemos que fortalecernos. Nosotros tenemos que creer en la promesa y en la palabra que el eterno Dios nos ha dado. Esto no es todo lo que sucede con el pueblo de Israel, todavía falta mucha historia, pero vemos en este punto que el pueblo creía, que el pueblo tenía una promesa, tenía una palabra y más se fortalecían en medio de esas circunstancias difíciles, en medio de ese tiempo de opresión, en medio de ese tiempo cuando otros querían pasar por encima de ellos, querían cargarlos. Allí estaba el cumplimiento de la palabra de multiplicación. Así es. Quisiera comentar también y verlo desde otra perspectiva, que usted pueda acompañarme desde este punto, porque resulta dentro de la historia de Israel hubo altos y bajos en el pueblo. En un momento estuvieron gobernando sobre otras naciones, en otro momento fueron despojados de todas sus posesiones. Entonces hubo altos y bajos en el pueblo que era directamente proporcional a la obediencia que ellos mantuviesen a la Torá del Eterno o no estuviesen alineados a la Torá del Eterno. En vista de una de las dos opciones era la condición que se reflejaba en el pueblo. Hablando sobre esto, podemos ver cómo Israel en Egipto llegó al punto donde llegó entonces a estar en esclavitud. Pero a veces desde nuestra perspectiva, desde lo que nos han mostrado en televisión, en programas de televisión, los vemos como que encadenados, totalmente esclavizados, azotados, sin capacidad ellos de defenderse o de argumentar a su favor. Entonces, viéndolo desde este punto no nos da la impresión correcta que nos refleja la Torá, porque en Egipto no había murallas, Egipto no era una ciudad murallada donde ellos pudiesen estar, ellos no dormían en cárceles, ellos no estaban encarcelados, atados al final de su jornada, ellos no eran atados y encadenados, encerrados en cárceles. Y entonces salió otro grupo. No era así la circunstancia que ellos vivían, simplemente habían llegado a un punto de decadencia en su estilo de vida, en sus finanzas, en su condición en relación a Egipto. Y así busca las tinieblas llevarnos a nosotros. Hoy no vamos a estar encadenados, no vamos a estar encerrados en una cárcel, pero sí hay ligaduras de las tinieblas que nos mantienen o quieren mantenernos en esa condición, como también la vivió Egipto en el pueblo. Entonces, ¿por qué Israel llega a este punto en Egipto? Es interesante ver cómo durante la vida de sus padres, los hijos de Jacob, no se menciona acerca de esta condición en Israel en relación a Egipto, sino una vez muertos ellos, como nos dicen los primeros versículos, el pueblo se multiplica y llegan a estar en esta condición. De hecho, más adelante el Señor le dice a Moisés que cuando le da la promesa de liberación, que ellos le iban a pedir a los vecinos de sus riquezas, de sus posesiones, le iban a pedir a sus vecinos y a los que vivían con ellos. ¿Qué quiere decir esto? Al principio, cuando Jacob llega con sus hijos, José les entrega la tierra de Gosén y solo ellos habitaban en tierra de Gosén. Ellos crearon una comunidad, por decirlo de esa forma. Sus vecinos no eran egipcios, sus vecinos eran su misma familia. Que esto nos refleja que ellos al multiplicarse fueron expandiéndose y habitando con los egipcios al punto de llegar a asimilarse en muchas áreas de su vida, en
en su estilo de vida. Muy posiblemente muchos se casaron con egipcios, se intercambiaron hombres con egipcias, egipcias con hombres. Hubo una mezcla en ellos para llegar a esta condición de esclavitud. Y repito, no era de estar atados a cárceles, sino en su condición por olvidar parte de las promesas, olvidar muchas enseñanzas de sus padres. ¿Y cómo fundamentamos esto? En el libro de Josué dice que al entrar ellos a la tierra, al conquistar la tierra y dividir las porciones de las tribus, dice que toda la generación, Josué y toda su generación, estuvieron alineados al eterno Dios. Pero una vez que esa generación murió, dice que el pueblo se descarrió. ¿Por qué razón? Dejaron de caminar alineado a las enseñanzas de su padre, que los instruían en la Torá, y hacer su propia voluntad. De esa forma venía calamidades sobre ellos, que la historia nos lo enseña. Entonces, ¿qué nos deja esto como enseñanza? Israel, en medio de ya su decadencia en Egipto, el Eterno tiene misericordia de ellos, aún cumpliendo su palabra, que cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se fortalecían. Pero no era o no fue la voluntad del Padre que ellos estuviesen en esa condición, y necesitaba a uno para que los libertara de aquello y hacer volver su corazón. Sí, Moisés, en este caso, que es tipo del Mesías, es figura de lo que iba a hacer el Mesías con el pueblo del eterno Dios. Pero aún así no fue la voluntad del Eterno, y iba a cambiar estas circunstancias a su favor. Así es, continuamos entonces y dice el versículo 13 que los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Entonces ellos querían mentalizar a Israel para ser esclavos. Esta palabra dureza proviene del hebreo peret, que significa dureza, violencia, y se deriva en estas palabras, como pueden observar en la lámina, donde pet proviene de boca o filo y det proviene de suave o tierno. Entonces, quizás de una manera muy sutil y no necesariamente atados, por decirlo así, ellos querían llegar a que este pueblo fuera esclavo de una manera natural. Entonces, más que físicamente, el pueblo de Israel se vio bombardeado y se vio oprimido en su mente, en lo que ellos estaban influenciando al pueblo. En Génesis 15, 13 y 14 nos enseña la escritura: y dijo Abraham: sabe por cierto que tu simiente será forastera en una tierra no suya, y allí será esclavizada y será oprimida 400 años. Pero también a la nación que han de servir la juzgaré yo, y después saldrán con gran riqueza. Entonces vemos acá que esto que estaba aconteciendo tampoco era una casualidad, tampoco era porque simplemente un nuevo rey se había levantado con la decisión y la determinación de oprimir al pueblo, sino que esto también ya había sido hablado por parte del eterno Dios. Esto también ya había sido dicho, no era una sorpresa, esta palabra también había sido lanzada, pero también nos dice la escritura que el eterno Dios iba a juzgar a esa nación y ellos iban a salir de ese lugar con gran riqueza. Entonces, básicamente, ellos tenían la promesa, tenían esa palabra del eterno Dios para el cumplimiento de la promesa, pero también tenían esta parte que quizás para muchos obviamente no sea lo más bonito de la historia y no sea lo más satisfactorio, pero aún en medio de todo esto, pues todo lo que ellos tenían que pasar, todo el proceso que tenían que pasar, aún esos 400 años que ellos tenían que estar allí como esclavos, eran parte de un proceso. Entonces esto nos ayuda a entender a nosotros desde nuestra perspectiva y desde las circunstancias que nosotros vivimos, que cuando recibimos una promesa, cuando recibimos una palabra, tenemos que o muchas veces vamos a pasar
por procesos antes de llegar al cumplimiento de esa palabra, pero aún en medio de ese tiempo de proceso, de circunstancias difíciles, saber y entender que el eterno Dios está con nosotros en medio de ese proceso, que vamos a salir victoriosos de ese proceso y poder entender por qué estoy allí y qué necesita el eterno Dios que yo aprenda de aquella circunstancia. Esto es importante que nosotros también podamos entender. Luego en el siguiente episodio nos habla cuando el faraón trata de eliminar a los hombres de Israel. Y dice los siguientes versículos que entonces el rey de Egipto habló a las parteras hebreas, una la cual se llamaba Cifra y la otra se llamaba Púa. Y dijo: cuando asistáis el parto a las hebreas, observad los asientos, si es hijo, hacedlo morir, y si es hija, que viva. De acá este nuevo faraón toma una determinación aún un poco pues más importante, ya no solo de oprimir al pueblo, sino de querer matar ahora a los que nacieran, que fueran niños. Y dice el verso 17: pero las parteras tuvieron temor de Elohim y no hicieron conforme a lo que el rey de Egipto les había ordenado, sino que dejaron ir a los niños. Por lo cual el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto y dejáis vivir a los niños? Esta no fue la orden que él les había dado. Y es muy interesante ver la respuesta de estas mujeres, de estas parteras, cuando les dicen: porque las mujeres hebreas no son como las mujeres egipcias, pues con vivaces dan a luz antes que la partera llegue a ella. Y Elohim favoreció a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber temido a las parteras Elohim, él les concedió muchos descendientes. Entonces, aún a causa de la directriz, de la orden que se había dado de este faraón, pues estas parteras, dice la escritura, que tuvieron temor del eterno Dios, y aparte de eso, pues ellas le manifiestan que las mujeres hebreas no eran igual que las egipcias, que ellas daban a luz aún antes de que llegara la partera. Entonces, aún en medio de esto, aún en medio de esa determinación radical que había tomado el faraón, pues no había sido satisfactorio. Sin embargo, dice el verso 22, Faraón ordenó a todo su pueblo diciendo: echad al Nilo a todo hijo que nazca, pero a toda hija dejadla con vida. Entonces él quería apoderarse solo de las hijas, de las niñas, y quería que mataran a los niños. Obviamente esto no era un edicto del faraón, pero esto no estaba en los planes del eterno Dios. Y en el capítulo número 2 vamos a ver el nacimiento de Moisés. Y dice el verso 1: un varón del linaje de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. La mujer concebió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo escondió 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una cesta de juncos, la calafateó con asfalto y brea y colocó al niño en ella y la puso en el juncal a la orilla del Nilo. Bien, acá vemos entonces el nacimiento de Moisés, un hombre también que venía con un propósito de parte del eterno Dios, y aún con lo que había dicho este faraón, pues el eterno Dios ya tenía un plan, tenía un propósito, y Moisés iba a permanecer con vida. En Hebreos 11:23 dice: por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron del edicto del rey. La fe superó el temor del rey. Lo contrario al temor es la fe y es la confianza, como está escrito en Marcos 5:36: no temas, cree solamente. Entonces los padres de Moisés, aún en medio de ese tiempo difícil, de esa opresión, de esas circunstancias, ellos creyeron, y en medio del temor tuvieron fe
de que este niño pues iba a permanecer con vida. Así es. Quiero también mencionar que no pasemos de largo el hecho del asesinato a los niños que había dado el edicto el faraón de Egipto. Entonces, puede tal vez leerse rápidamente y bueno, asesinaban a los niños y Moisés fue el que no lo asesinaron y de ahí cambia la historia. Pero pongámonos en los zapatos de las personas, de los hijos de Israel en Egipto en aquel tiempo, en medio de esa circunstancia difícil, ver que te nazca un hijo y que los guardias, los soldados de Faraón entren a tu casa, lo tomen, lo arrebaten de tus manos para lanzarlo al Nilo, para que se lo coman los cocodrilos, matándolo de esa forma y no poder hacer nada. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros hoy día si un edicto como este para todos los cristianos, llamados así, los hijos de Dios, es dado para que no se multiplique? Sería una circunstancia terriblemente difícil, pero en medio de esto, estas dos mujeres, Sifra y Púa, que según los comentarios rabínicos ellas eran Séfora y María, que las mismas en las cuales ahora entrando al capítulo 2 comienza la historia mencionándose dentro de la historia, se dice que eran ellas y por eso el Eterno las bendice de esta forma. Bien, en medio de toda esta circunstancia entonces nace Moisés y también hay comentarios en relación a Moisés. Dice, hay varios comentarios rabínicos de muchos años. Uno dice que cuando él nace toda la casa se llenó de luz, hubo una luz resplandeciente en todo el hogar donde nace Moisés. Otro comentario también dice que Moisés nació circuncidado, que por eso no hubo necesidad de circuncidarle, ni tampoco se relata el proceso de la circuncisión. Solo menciono comentarios que se dice de Moisés por la significancia de su nacimiento y del propósito que él iba a cumplir en este periodo de la historia. Y además quiero mencionar también que el nombre de Moisés o la raíz de su nombre viene también de la raíz de la palabra Mesías o que es la palabra Mashá, que significa ungido, es la raíz para la palabra ungido. Entonces Moisés vino ungido con un propósito o vino con en un tiempo determinado. También se menciona a comentarios aparte, vuelvo a mencionar que hubo una estrella que se colocó en el cielo al tiempo del nacimiento de Moisés, y todo esto también está relacionado al Mesías. Las circunstancias del nacimiento de Moisés es muy similar al nacimiento del Mesías por el propósito de salvación que venía sobre el pueblo. Entonces, cuando el Mesías también va a nacer, también el rey Herodes manda matar a todos los niños menores de 2 años. También es llevado a Egipto, también es ocultado en Egipto el Mesías. Moisés ahora es ocultado en la misma casa de Faraón, en el centro de Egipto, por decirlo de esa forma, similar a las circunstancias del nacimiento del Mesías. Entonces, sí tenía un propósito, debía vivir, el Eterno le permite permanecer con vida a Moisés para traer la salvación a su pueblo. Pero esto lo leemos en versículos uno detrás de otro y parece sencillo el proceso, pero transcurre mucho tiempo dentro de estas circunstancias para la salvación del pueblo. Entonces continuamos con el siguiente punto. Ya, los siguientes versículos entonces dicen que luego de que Moisés es dejado en el río, entonces en esta cesta de juncos, la hija del faraón bajó a bañarse al Nilo, y mientras sus doncellas andaban junto al Nilo, ella vio la cesta en medio del juncal y envió a una esclava y ella la recogió. Entonces, cuando abren, ven al niño y he aquí era un niño que estaba llorando. Dice la escritura que ella sintió compasión en ese momento y dice lo siguiente: este es un niño de los niños de los hebreos. Entonces le dijo a su hermana, la hija de Faraón: ¿quieres que llame a una nodriza de las hebreas para que te amamante a este niño? Y dice que la hija del Faraón le respondió: ve entonces.
Y la muchacha fue y llamó a la madre del niño, y la hija del faraón le dijo: llévate a este niño, amamántalo y te daré tu salario. Y la mujer lo tomó y lo amamantó, y dice que el niño creció y ella lo llevó luego a la hija del faraón para que fuese su hijo, y llamó por su nombre Moisés, porque en verdad lo he sacado de las aguas. Esto nos enseña en estos primeros versículos. Pero en el siguiente episodio nos habla cuando Moisés huye de Egipto. Y vamos a ver entonces cómo entre estos primeros 10 versículos del capítulo 2, a partir de este, transcurre un tiempo bastante prolongado. Porque dice luego, vamos a ver primero que en Hechos 7, para tener esto bien en claro para lo que vamos a leer, en Hechos 7:23 dice que cuando Moisés tenía 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y es acá donde nos dice el siguiente versículo 11. Sucedió que en aquellos días, siendo ya mayor Moisés, salió a sus hermanos y observó su servidumbre, y vio también a un egipcio que azotaba a un hebreo de entre sus hermanos. Y él miró a uno y a otro lado, y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió, y aquí 2 hebreos estaban riñendo, y él le dijo al agresor: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Entonces, obviamente vemos entre los primeros 10 versículos al resto que transcurre bastante tiempo, transcurre un tiempo prolongado, 40 años, no se da más detalle acerca de esos días de la vida de Moisés. Sin embargo, podemos entonces entender que él estuvo rodeado de egipcios, estuvo mezclado en esa cultura, pero aún así el mismo Dios eterno lo inquieta ya a la edad de 40 años, y es donde suceden estos episodios que él ve que estaban riñendo un egipcio, un hebreo, y él decide actuar de esta manera. Entonces había algo en su corazón, había un ADN, había una identidad en su vida que, a pesar de que él estuvo rodeado de la cultura egipcia, pues lo que había en él, el propósito que había en él era más fuerte. Y los siguientes versículos nos dicen entonces que sucedió que aquellos días, dice luego entonces que a causa de esto Moisés siente temor y decide huir de aquel lugar. Y es acá cuando él mora con su siervo Jetro. Entonces los siguientes versos, el 16 dice: sentado junto al pozo vio a las 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián, y ellas estaban sacando agua y llenando los pilones para abrevar el rebaño de su padre. Luego llegaron los pastores y las echaron. Entonces Moisés se levantó en su defensa y abrevó el rebaño. Cuando ellas volvieron a Reuel su padre, este les dijo: ¿por qué habéis venido tan pronto hoy? Y ellas les dijeron: un varón egipcio nos libró de mano de los pastores, y también diligentemente nos sacó agua y abrevó el rebaño. Entonces este encuentro, que parecía una casualidad, pues también había sido preparado de parte del eterno Dios. Es acá entonces donde deciden que vayan a buscar a ese varón, y Moisés acepta visitar a aquel varón. Dice la escritura que a él le dan por esposa a Séfora, y que tienen este primer hijo llamado Gersón, por este nombre porque fue forastero en tierra extranjera. Luego, ya para ir finalizando con el capítulo 2, dice la escritura: y oyó el Eterno su gemido, y recordó el Eterno su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y vio el Eterno a los hijos de Israel, y el Eterno los reconoció. Entonces acá es importante ver estas 3 palabras que se mencionan acá, porque dice oyó, es decir, las súplicas del pueblo fueron recibidas. Recordó, tiene que ver con el mérito de sus padres y el pacto que había con ellos. Y vio, es decir, no fueron desatendidas las necesidades de los hijos de Israel. Entonces el eterno Dios estaba preparando todo esto. De esta manera pasamos al capítulo número 3.
En el capítulo número 3 vamos a ver primeramente cuando el Eterno le ordena a Moisés liberar a los hijos de Israel. Y dice la escritura que apacentaba Moisés el rebaño de su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño al extremo del desierto y llegó a Oreb, monte de Elohim. Cuando él estaba en ese lugar, dice que el ángel del Eterno se le aparece en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró, y la zarza ardía en el fuego, pero no se consumía. Obviamente esto llama su atención y dice: me desviaré para observar esta gran aparición. ¿Por qué no se consume la zarza? Y vio el Eterno que se desviaba para observar, y Elohim lo llamó de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés, y él responde: heme aquí. Entonces, en estos primeros versos del capítulo 3 vemos ese primer encuentro que tiene Moisés con el Dios eterno. Ya aquí dice la escritura que el Padre eterno lo llama. Entonces, en esto que él estaba haciendo, él estaba apacentando el rebaño de su suegro, pero en medio de esto el eterno Dios lo llama para confirmarle entonces nuevamente la palabra, para confirmarle el pacto, porque el eterno necesitaba que libertara a los hijos de Israel. Así es, como mencionaba anteriormente, entre unos versículos pasados, unos versículos transcurrieron ya cerca de 80 años dentro de la vida de Moisés, pero sin ignorar nosotros, estudiando la escritura, el hecho del propósito de su nacimiento, de su llamado. Es decir, por más que Moisés quisiese huir o en lo que quisiese trabajar o hacer, ya el Eterno había designado un llamado sobrenatural sobre su vida, que por más que él hubiese querido huir, el Eterno lo iba a cumplir en su vida. Entonces eso también nos deja a nosotros como enseñanza, que en medio de las circunstancias, por más difícil que sea, por la condición en la que estemos, el llamado del Eterno permanece sobre nuestra vida y tendrá su cumplimiento en nosotros. Entre cielo y tierra, lo más importante siempre va a ser nuestro llamado ante el eterno Dios, porque en medio de ese caminar, en medio de él, el Eterno añadirá todas las cosas que necesitemos. Entonces, nuestra mirada tiene que estar puesta en el llamado sobrenatural del eterno Dios, para que todas las demás cosas sean añadidas a medida que lo necesitemos. El Eterno también dará provisión para ese llamado. Entonces no debemos caminar buscando primeramente las cosas del mundo, nuestro trabajo, la educación, nuestros placeres, para lo que quede de tiempo tras dedicarlo al llamado. Esa no debe ser nuestra actitud. Debe ser primeramente el llamado del eterno Dios, y todo lo demás nos va a ser añadido, incluso el compañero de vida que vamos a tener, y esto digo esposo o esposa. Entonces tampoco es buscar primero el novio o la esposa o el esposo o la novia para luego trabajar en el reino del eterno Dios. No, sino primero buscar la voluntad del eterno, porque aún la esposa, el novio, el compañero de vida va a ser añadido a nosotros. Entonces Moisés, en este momento, él estaba ya en casa de Jetro. Cerca de 40 años ya habían pasado en su vida, olvidando todas las cosas de Egipto. Moisés creció 40 años en Egipto y fue educado en la casa de Faraón, en la corte de Faraón. El estilo de vida de un príncipe, la actitud de un príncipe, muy posiblemente pudo haber llegado a ser el faraón de Egipto, dependiendo de las circunstancias, pero estaba preparado para ese puesto. Entonces él estaba entrenado intelectualmente, militarmente, aún como arquitecto. Dicen comentarios que también estaba entrenado como arquitecto, estaba preparado de acuerdo a las cortes egipcias. Pero ahora en casa de Jetro él olvida todo aquello, empieza a vivir como pastor, a ser enseñado como un pastor de ovejas, a tener la paciencia de un pastor de ovejas, estando incluso al punto de dar la vida por las ovejas, como lo enseña el Mesías, que el buen pastor su vida pone por las ovejas. Y así lo hacía normalmente un pastor en el desierto, estaba dispuesto a entregar su vida. De esta forma fue el cambio de vida de Moisés. Esto implica entonces un cambio total de su actitud.
de ser un príncipe muy posiblemente orgulloso, arrogante, como muchos lo son, para ser ahora un pastor humilde que entrenado en paciencia y dispuesto a entregar su vida. De esta forma nos enseña también la Torá a nosotros que debemos cambiar nuestro estilo de vida, nuestra actitud al conocer al eterno Dios. Hay un propósito del eterno en nuestra vida, pero para que ese propósito tenga cumplimiento a plenitud, deben cambiarse, deben moldearse, deben romperse actitudes en nosotros para ser formados en nuevas actitudes necesarias para el cumplimiento de ese llamado. Entonces, ¿dónde tenemos nuestra vista? Ir solo a la congregación todas las semanas y aplaudimos y celebramos y lloramos y nos regresamos a nuestra casa. No, está en aprender, en interiorizar las enseñanzas que el Eterno nos da a través de las personas que ha puesto a cargo en la congregación, pero también profundizar. Hay una responsabilidad única, individual, de profundizar en su Torah para que esas enseñanzas o esa revelación del eterno Dios en nosotros sea llevada a cabo y que nosotros estemos dispuestos a cambiar por esa revelación del eterno Dios. Es individual, Él va a demandar de cada uno de nosotros. Entonces, pueblo, no perdamos el tiempo nada más escuchando las enseñanzas, sentándonos en una silla y nos vamos a nuestra casa muy felices, expiados de todas esas faltas semanales y seguimos con nuestro estilo de vida. No, esa es la oportunidad para esa nueva semana de cambiar esa área que que estaba torcida en nuestra vida, que el Señor nos ha mostrado, o aplicar esa nueva enseñanza que debemos tener para el cumplimiento de su llamado, para el ensanchamiento de su reino en nuestra vida. Bien, entonces Moisés estaba en el lugar correcto, estaba en el punto donde el eterno Dios le habla. Y nos enseña el versículo 7 que el Eterno le dice a Moisés que ya él había visto la aflicción y el clamor de sus hijos, por lo que le dice: descenderé pues para librarlo de mano de los egipcios y para hacerlo subir de este país a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, al lugar del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y ahora he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y también he visto la opresión con lo que los egipcios los oprimen. ¿Qué le está diciendo acá el eterno Dios a Moisés? Que él era el instrumento, él era el escogido de parte del eterno Dios para la liberación de su pueblo, de los hijos de Israel. Quizás en este momento Moisés no entendía nada, pero era el mismo Dios eterno quien se le apareció en este lugar, quien le refirió estas palabras, y en los próximos versículos vamos a ver las 5 excusas de Moisés. Y ya vamos a ver por qué esto. Primeramente, en el versículo 10 al 12 dice: ahora pues anda y te envío a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. A lo que Moisés responde: ¿quién soy yo para que vaya al Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Vemos la primera excusa. Él dice: ¿quién soy yo? Es decir, en este momento duda de su identidad, no sabía quién era, qué podía en el eterno Dios. Entonces, estando en Egipto, no ignoraba que venía de los hebreos. Sin embargo, en su interior se desarrollaba un conflicto con la identidad para descubrir quién era en realidad. Por lo que esto dice Moisés: ¿quién soy yo? Y en el verso 12 dice: él le dijo: porque yo estaré contigo, el Eterno, y esta será la señal de que te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Elohim sobre este monte. Entonces vemos acá la primera excusa de Moisés, y que el Eterno le dice: yo estaré contigo. Sin embargo, esto no queda acá. Vamos a ver qué dicen los siguientes versículos. Antes de pasar a el siguiente punto, es sumamente importante detenernos un poco aquí
en la pregunta de Moisés. ¿Quién soy yo?, dice él. ¿Quién soy? Y esto nos habla directamente a nosotros en relación a la identidad que tenemos. Moisés en este punto desconocía la capacidad o la plenitud de la identidad que él tenía como también miembro o parte de la familia del pueblo. Aun cuando creció, durante su vida de 80 años, no fue israelita, no fue hebreo, fue 40 años egipcio y fue 40 años prácticamente madianita, porque vivió con Jetro, vivió dentro de su casa, conforme a su cultura. Él creció 40 años con una identidad egipcia y 40 años con una identidad madianita. No tenía una identidad hebrea. Entonces, aquí también nos da una pauta para nosotros, escogidos del Dios eterno, familia del eterno Dios, que por mucho tiempo vivimos en medio de una sociedad ecuatoriana, venezolana, argentina, panameña, chilena, cualquier sociedad. Vivimos durante mucho tiempo, pero hubo un momento donde el Eterno nos alcanza. Él abre nuestros ojos se abren para reconocer al Mesías como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Pero este Mesías, Yeshua el Señor, es hebreo, es judío. Entonces se crea también un conflicto de identidad donde debemos empezar a descubrirla, a conocerla, a identificarnos, porque ya pasamos de ser de una nacionalidad. Legalmente, vivencialmente sí lo somos, pero en el eterno Dios verdaderamente, y la importante, pasamos a ser ahora israelita. Entonces la pregunta que yo hago es: ¿somos cristianos o somos israelitas? Porque muchas veces, ¿quién eres tú o qué eres tú o en qué crees? No, yo soy cristiano, pero ¿qué es el cristiano? De hecho, le comento, la palabra cristiano fue un adjetivo para menospreciar a los seguidores del Mesías, diciéndoles Cristo pequeño. Tenía un significado de Cristo pequeño. Y de hecho, esa palabra cristiano, al que le pregunten, no tiene una respuesta correcta a esa palabra. ¿Por qué? Porque la traducción del hebreo al griego para el Mesías fue Cristo, que significa ungido. Entonces, una persona cristiana no dice, no, yo soy ungido. No dice esa respuesta, que sería prácticamente un significado de esa palabra. Entonces hay un conflicto verdadero de identidad. Sí, ahora somos una familia de Dios, somos hijos de Dios, pero ¿cuál es tu verdadera identidad? Somos israelitas. Romanos 11 nos enseña que fuimos injertados en el olivo verdadero, y el olivo verdadero es Israel. A través de Yeshua fuimos ahora injertados en él, pero porque antes, en nuestros antepasados, ya había un gen en nosotros como pueblo esparcido entre las naciones, y que ahora somos rescatados por el eterno Dios, para ser adoptados hijos suyos a través del Mesías, restaurando así nuestra verdadera identidad israelita. Y ahora, como israelita, debemos vivir de acuerdo a esa cultura. ¿Cuál? ¿La de los judíos, la que está puesta hoy? No, porque ahí hay muchas religiones, hay mezcla, hay sincretismo, hay paganismo, sino la que el eterno Dios nos dejó establecido en su Torá, en su palabra, que debe ser ahora adoptada por nuestro estilo de vida. Moisés no tenía nada de esto, por eso hay un conflicto en él. ¿Quién soy yo? No sabía cómo responder. ¿En base a qué yo voy a ir para liberarlo? ¿Quién soy? El Eterno. Entonces argumenta con él, le dice que él lo escogió, él había sido designado para libertar al pueblo. Luego de esta palabra, el Eterno le dice Moisés al Eterno: cuando vaya a los hijos de Israel y le diga, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y me digan cuál es su nombre, ¿qué les diré? Y aquí le da este segundo argumento Moisés al eterno Dios. Primero le dice quién soy, y luego le dice, pero cuando yo vaya a ellos y me pregunten cuál es tu nombre, ¿qué les voy a decir? Obviamente el pueblo de Israel
tenían al eterno Dios, creían en el Padre eterno, pero no conocían verdaderamente su nombre, así como Moisés ahora les va a revelar. ¿Qué sucede en este punto? Hay una falta de identificación. Primero, duda de su identidad, pero ahora no tiene una identificación con el pueblo. Obviamente porque no vivió con ellos. Similar nos sucede a nosotros. Una vez que nacemos de nuevo, conocemos al Mesías, se nos revela que somos israelitas, porque sí, también se enseña en la palabra, pero no se utiliza como el argumento principal para identificarnos, sino que utilizan cristianos. Hay una falta de identificación con nuestro pueblo, con la cultura de nuestro pueblo, para vivir la cultura de nuestro pueblo, las fiestas de nuestro pueblo, y no la Navidad, no el Día de los Enamorados, no el Carnaval, sino las fiestas de nuestro pueblo. Entonces hay una falta de identificación y se argumenta que esas son fiestas de los judíos, cuando no es así. Levítico 23 dice que son las fiestas del Eterno. Moisés tiene esta falta de identificación porque no conoce su nombre, no sabe cómo ellos se comportan, ni al Dios al que ellos adoran, que viene siendo ahora el eterno Dios, y el Eterno le revela su nombre a Moisés. Él le dice: yo soy el que soy, le responde el Eterno a Moisés. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Dijo además: así dirás a los hijos de Israel, el Dios de vuestros padres, nuevamente le sigue dando nombres, el Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre jamás, y este es mi memorial de generación en generación. Era necesario que el Padre le diera todos estos nombres a Moisés para que el pueblo pudiese identificarse y reconocer que era enviado por el eterno Dios. Le dice primero: yo soy el que soy. Este nombre tiene una implicación eterna. No solo habla de pasado, presente y futuro, sino de la existencia, aquel que da vida. Yo soy, me ha enviado a vosotros. De hecho, este mismo nombre lo usa Yeshua en muchas ocasiones. El libro de Juan es el que más lo imparte. Dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta. Cuando le preguntan a Yeshua, él responde: yo soy. En muchas ocasiones él usa este mismo nombre diciendo que él viene del eterno Dios. Entonces Moisés, al presentarse ante ellos, no solo iba a decir esto, sino que también le iba a decir: yo soy el Dios de vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Ellos obviamente conocían el origen de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, pero al ver a un hombre aparentemente extranjero que venía a ellos con un argumento de liberación, debían también él mencionarle a sus padres. Por eso el Eterno también entrega estos nombres, y de hecho también son nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, porque tenemos un linaje que ha pasado de generación a generación entre las naciones, pero que el Eterno ahora nos ha hecho cercanos nuevamente a través del sacrificio de Yeshua. Bien, luego de esto entonces el Moisés le dice, sigue diciendo, el Eterno le sigue diciendo que lo que iba a hacer, cómo iba a conversar con ellos. Le iba a decir que reuniera a los ancianos a través de, obviamente con Aarón, ya lo vamos a mencionar, iba a reunir a los ancianos y le iba a decir todas estas cosas, le iba a mostrar las señales, que los iba a hacer subir de la aflicción en Egipto a una tierra que ellos no conocían, la tierra de estas 7 naciones, y ellos atenderán a tu voz, dice el eterno Dios. Les da de una vez la pauta de lo que iba a suceder con su vida. Aun si él dudaba en medio del camino, aun si él veía las circunstancias contrarias, el Eterno aquí habla la palabra y se crea este puente para su cumplimiento. Por mucho el faraón no quisiese. Él le dice: tú entrarás en los ancianos de Israel ante Egipto y les diréis: el Dios de los hebreos se nos ha aparecido. Ahora pues, ante Faraón, permite que hagamos camino de 3 días a la jornada en el desierto, y estos 3 días también nos da sombra de la resurrección del Mesías.
de cómo a través de su muerte y de su resurrección iba a venir salvación a su pueblo. De esta forma, el pueblo también al salir o pasar estos 3 días era sombra de ese proceso de resurrección del Mesías. Bien, sin embargo, igualmente el Eterno le dice a Moisés que él sabía que Faraón no lo dejaría salir enseguida, sino que por brazo fuerte y por mano poderosa, extendiendo su mano en contra de Egipto, haciendo todas esas señales, él lo iba a dejar salir. Y también le promete que el pueblo de Israel iba a hallar gracia ante los egipcios cuando fuesen a salir, y que le iban a pedir a sus vecinos y a los que habitaban con él todas las posesiones, y de esa forma iban a despojar a Egipto de sus riquezas. Bien, pasando entonces a la siguiente palabra o argumento de Moisés, les dice Moisés: ¿y qué si no me creen ni atienden a mi voz? Sino que dicen: el Eterno no se te ha aparecido. ¿Cómo él le presenta estos argumentos? El Eterno le dice que tienes en tu mano una vara, y aquí le muestra entonces la primera señal que iba a hacer. Dice: arrójala. Al arrojar la vara, dice que se convirtió en una serpiente, y él huyó de ella por temor a la serpiente. Luego el Eterno le dice que tome nuevamente la vara, la serpiente se convierte nuevamente en vara. También él le dice que meta su mano en su seno, y cuando la saca sale leprosa, y la vuelve a meter nuevamente y está curada. Y esto también habla del Mesías. También habla de la primera y segunda venida del Mesías. La primera venida, él apareció, él vino para llevar todas las enfermedades en su cuerpo, pero en la segunda venida aparecerá sin ninguna relación con el pecado, nos dice la palabra. Y es también la señal en la cual Moisés mete su mano 2 veces sobre su seno. Pero luego en el verso 10, aún con todas estas señales, Moisés le responde al Eterno: te ruego, Adonai, no soy hombre elocuente, ni ayer ni anteayer, ni desde que hablaste a tu siervo, pues soy torpe de boca y torpe de lengua. Se ha traducido tradicionalmente esta palabra como tartamudo, y podemos entender que la palabra utilizada es orlá, es decir, él no tenía una boca que hablaba pacto, él no hablaba pacto. ¿Qué es la orlá? Perdón. Al circuncidar a un niño se retira el prepucio es llamado orlá, y se hace pacto, es decir, Moisés tenía una boca que no hablaba pacto. Cuando es circuncidado un niño se retira el prepucio, la orlá, y de esta forma ahora él está dentro de pacto. Según lo que nos enseña la Torá, al circuncidarse se entraba en pacto, y Moisés no conocía las promesas del eterno Dios, no conocía las palabras, no fue instruido en las enseñanzas de sus padres, los hijos de Jacob, por lo cual él no hablaba esas promesas ni conocía algunas de las que aún permanecían en ellos. Pero se tradujo como tartamudo. Ya, digamos que sea de esa forma. De igual Moisés le presenta o se queja con este argumento que muchas veces nosotros también lo hacemos, quejándonos o argumentando ante el eterno Dios que no tenemos esta u otra capacidad para realizar un trabajo, una tarea encomendada por Él, cuando Él mismo es quien nos da la fortaleza, Él mismo es quien nos capacita, Él mismo es quien nos da la inteligencia, la sabiduría, la habilidad para superar la condición actual y alcanzar una mayor. De eso se trata nuestro caminar en el eterno Dios, ir cada día avanzando en todas las áreas de nuestra vida, alineados a la Torá del Eterno, a la obediencia al Padre, para hallar en un punto la condición del varón perfecto que es Yeshua. Bien, en este punto dice que él no hablaba pacto, y el Eterno le responde: ¿quién ha dado boca al hombre? Aún para responder a su excusa. ¿Quién ha dado boca al hombre?
¿O quién hizo al mudo y al sordo, al vidente y al ciego? No soy yo, dice el Eterno. Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te instruiré acerca de lo que hablarás. Y aquí vemos otros ejemplos en relación a esto. Quien dio la boca al hombre. Jeremías 1:9 dice, luego el Eterno extendió su mano y tocó mi boca y me dijo el Eterno, aquí pongo mis palabras en tu boca. Jeremías aún le estaba dando en su llamado, en su llamamiento, le estaba también colocando excusas al Eterno. Yo soy un niño muy joven, no tengo la capacidad para hablar, y el Eterno dice que le pone sus palabras en su boca, de la misma manera como le está diciendo a Moisés, te instruiré acerca de lo que has de hablar. Isaías 54 también, en una circunstancia similar, nos dice que Adonai el Eterno me dio lengua de sabios para saber sustentar con palabras al cansado. Cada mañana despierta mi oído para que escuche como discípulo. Entonces, ¿cuál es el secreto aquí? El escuchar, el oír, porque a través de escucharlo a Él no, vamos a recibir esas palabras que vamos a hablar. Al escucharlo a Él, vamos a conocer las palabras de pacto que vamos a hablar a nuestras circunstancias, a nuestro alrededor, para nosotros mismos, pero también para su pueblo. Si no escuchamos, si somos sordos, no vamos a saber qué hablar, no vamos a poder conocer la voluntad del eterno Dios, y de esa forma puede entrarse en error, que es lo que sucede en muchas ocasiones con el pueblo del eterno Dios, que empiezan a hablar palabras proféticas, así te dice el Señor, así dijo el Señor, cuando no es palabra del eterno Dios, y por no discernir o escuchar claramente se cometen estos errores. Debemos ser sabios, estar apercibidos, entendidos. Si el Eterno no lo dijo, o no hay seguridad de que el Eterno lo haya dicho, no lo hablemos, no lo digamos, solamente cuando estemos convencidos de aquello. Es un proceso, sí es cierto, pero en medio de ese proceso debemos saber callar también. Muchas veces se habla, o hablan, mejor dicho, lo voy a decir así porque hay que decirlo, muchas veces hablan por hallar un reconocimiento, por ser aquel profeta, por ser aquel que tiene palabra del Eterno y ser reconocido, o alcanzar posiciones. Cuando no es así, el Eterno procesó a sus profetas para que pudiesen hablar correctamente su palabra, pero también el Eterno juzgó a aquellos falsos profetas. Además, voy a mencionar, por culpa de los falsos profetas en el pueblo del Eterno, el pueblo perdió y olvidó el nombre correcto del Eterno Dios. Por muchos argumentos, por muchas posiciones religiosas, de guardar el nombre, de cuidar el nombre, de no hablar al nombre, el pueblo perdió el nombre del Eterno, olvidó el nombre del Eterno Dios, pero Yeshua lo vino a dar a conocer. Conocimos ahora el nombre de Yeshua, y Él nos dará también a conocer el nombre correcto del eterno Dios. El Eterno quiere que su pueblo conozca su nombre. Por eso Él le da este nombre a Moisés, le dice, le da a conocer su nombre, y Moisés lo anuncia al pueblo. Aún Él lo anuncia en frente de Faraón. Proclama su nombre correctamente. Entonces, si Él lo hace sin temor a que impíos o incircuncisos escuchen su nombre, ¿por qué nosotros no podemos proclamar su nombre, o anunciar, o dar a conocer su nombre? Yeshua, el Señor, el Mesías, es su verdadero nombre, no es Jesús. Jesús tiene un significado griego que significa hijo de Zeus. Y aunque sí el Eterno ha respondido muchas veces a milagros, y no juzgo eso, no cambio eso, pero su verdadero nombre es Yeshua, que significa salvación, aquel que viene a salvar al pueblo de sus pecados. El mismo Señor lo dijo. Bien, sigamos entonces
luego la respuesta de Moisés ante el argumento del Eterno fue pero él respondió: te ruego, Adonai, envía, te ruego por medio del que debas enviar. Te ruego, Adonai, envía, te ruego por medio del que debas enviar. Es decir, envía al que tienes que enviar, al que lo tiene que hacer, no a mí. Es decir, no soy apto para este trabajo, envía a aquel que sí lo va a hacer. ¿Y qué nos habla de esto? En medio de las circunstancias difíciles, tu llamado va a ser más fuerte que los argumentos, como decía. Aun cuando nos consideremos menos, somos nosotros los llamados por el eterno Dios. Eres tú el escogido por el Eterno para realizar esa función que Él te da a conocer. No seamos como Moisés en este punto. Seamos como el que está conversando cara a cara con el eterno Dios. Al que el Eterno le revela la Torá. Y que fue utilizado como Salvador para Israel en Egipto en este tiempo. Bien, luego de esto, el Eterno entonces le dice que se encendió en ira contra Moisés y le dice: no es Aarón tu hermano. Él le da a conocer, le recuerdan también a su linaje sanguíneo, a Aarón. Le recuerda: no es él tu hermano, yo sé que ciertamente él hablará, él estará contigo y te saldrá al encuentro. Él le da esta palabra a Moisés, pero más adelante vemos cómo también se revela a Aarón para que se encuentre con Moisés en el desierto, en el camino antes de llegar a Egipto. Es importante acá porque el Eterno le dice: hablarás pues con él y pondrás las palabras en su boca, y yo estaré con tu boca y con su boca y enseñaré lo que debáis hacer. Él hablará por ti al pueblo y te servirá de vocero, y tú le serás por Dios. Qué importante también este punto. Bueno, ya más adelante, cuando Moisés se presenta ante Faraón, vemos que es él quien habla. Ya en este punto él olvidó esta excusa que colocó. Es él quien habla directamente ante Faraón. Aarón no es el que habla con Faraón. Sin embargo, sí es un mediador entre él y el pueblo, para que hable al pueblo, y le dice que le iba a dar sus palabras. Otra versión dice que él va a ser como profeta. Y Moisés iba a ser como Dios para él. Y la palabra es Elohim. La palabra aquí es Elohim. Y Elohim significa un juez. O una de las funciones de esta palabra Elohim, de este nombre Elohim, es juez. Es decir, él le da la máxima autoridad para ejercer como juez supremo, como Elohim, como Dios, en medio de las circunstancias que se presenten con el pueblo y con Faraón. Le delega completamente. Yeshua es también criticado porque es llamado hijo de Dios. En el libro de Juan es llamado hijo de Dios, o que se llamaba Dios, y él les argumenta a los fariseos también diciendo: ¿acaso no han visto cómo Moisés también es llamado Dios? Pero la palabra ahí es Elohim, como juez supremo, como aquel que dicta sentencia, específicamente en contra de las tinieblas, pero también sentencia de acuerdo sobre el pueblo, de acuerdo a la Torá del eterno Dios. Bien, son dos cosas diferentes. Sigamos entonces, en este punto el Eterno le da la palabra profética para Faraón. Toma tu vara en esta mano con la cual harás las señales. Entonces Moisés fue a su suegro Jetro, le dijo: me voy a mi casa con mi familia. A Jetro le dice: ve, y él toma a su esposa, a su hijo, y lo monta en su asno y se dirige a Egipto. En medio del camino entonces el Eterno le da la palabra para Faraón, o lo que iba a hacer con Faraón, y le dice: así dirás, así ha dicho el Eterno, Israel es mi hijo, mi primogénito, y te digo, deja ir a mi pueblo, a mi hijo, para que me sirva, pero tú rehusarás dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Más adelante no se ve que Moisés le pronuncie estas palabras directamente en la cara de Faraón. Muy posiblemente hubiese muerto por amenazar a su hijo, pero aquí el Eterno establece lo que iba a hacer con la casa de Faraón, aún con su dureza y con todas las señales que iba a hacer con esta, los dejaría ir. Bien, él más adelante entonces
dice que cuando llegan a una posada, quiero mencionar este punto, cuando llegan a una posada, el Eterno le salió al encuentro y procuró hacerlo morir. Y aquí suena contradictorio el hecho. Dice que un ángel se le apareció para hacerlo, para matarlo. En comentarios rabínicos dicen que era una serpiente que se lo estaba tragando, y en medio de esto Séfora recibe una revelación donde entiende que debía circuncidar a Gersón. Recordemos nuevamente, Gersón no era un niño, ya él era un hombre adulto o un muchacho, no era un niño como nos puedan querer enseñar en la televisión. Era una persona consciente con decisiones, y Séfora decide circuncidarlo, entendiendo de que esto era la razón por la cual se le había aparecido este ángel. Y él le dice que es esposo de sangre, le era esposo de sangre por la circuncisión. Luego de que ella lo circuncida y arroja el prepucio, el ángel entonces se aparta de él. Aquí podemos entender que cuando Moisés va a entrar al pueblo de Israel, nadie que no fuese circuncidado era admitido en el pueblo. Entonces, de esta forma, al entrar Moisés con su hijo ya circuncidado, no iban a tener objeto de rechazo en su contra. Por eso también se dice, como mencioné anteriormente, que Moisés y que había nacido circuncidado, porque no se menciona en ningún momento su circuncisión. Sin embargo, era estatuto, enseñanza de sus padres, que a los 8 días de nacido todo hijo varón debía circuncidarse. Entonces, muy posiblemente entonces la mamá de Moisés, al nacer al 8º día, lo circuncidó como normalmente se hacía. Bien, en el camino, a partir del verso 27, dice que se encuentra con Aarón. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y lo besó. Y Moisés declaró a Aarón todas las palabras con que el Eterno lo había enviado y todas las señales que le había ordenado. Luego de esto ellos van, regresan a Egipto, entran al pueblo de Israel, reúnen a los ancianos, le muestran todas las señales, y el pueblo creyó al oír que el Eterno se ocupaba de los hijos de Israel y había visto su aflicción, e hicieron reverencia y se postraron. Es decir, ellos se compungieron en su corazón, creyeron al Eterno de que había enviado a un Salvador. Reconocen a Moisés como este hombre, como este Salvador, pero primeramente reconocen la misericordia del Eterno de enviar a alguien entendiendo las circunstancias por las que ellos estaban pasando o en las que estaban viviendo. Por eso se postran y lo honran al Eterno Dios. Pasamos entonces al capítulo 5, y aquí entra en juego Moisés en la presencia de Faraón. Recordemos que el Eterno le dijo a Moisés: vuelve a Egipto porque los que procuraban tu muerte ya murieron. De hecho, en ningún momento se dijo que el faraón quiso matar a Egipto. Sin embargo, el Eterno aún le menciona esta palabra para que no tenga duda de ir. Al estar en Egipto, Moisés y Aarón se presentan ante Faraón. Y así dice el Eterno Dios de Israel: deja ir a mi pueblo para que me haga celebración en el desierto. Pero Faraón respondió: ¿quién es el Eterno para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? No conozco al Eterno y tampoco he de soltar a Israel. Tampoco he de soltar a Israel. Entonces él le muestra, él le argumenta este punto, para negarse fervientemente a la orden del Eterno Dios y empezar ahora a oprimir nuevamente al pueblo de Israel, supuestamente por estar ociosos. Pero aquí hay algo interesante, y es que en medio del tiempo de liberación, en el medio del proceso de liberación, las circunstancias se agravaron. Las circunstancias se pusieron más duras para el pueblo, aun cuando el pueblo creyó de que había llegado el tiempo de su liberación. Entonces veamos, el faraón se queja
ante Moisés de esto, ¿quién es el Eterno? ¿Quién es el Eterno para que yo los dejé ir? Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro. Permite pues que marchemos camino de 3 jornadas por el desierto y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios, no sea que nos ataque con pestilencia y espada. Y de esta forma entonces el rey de Egipto, el faraón, le responde a Moisés y Aarón, ¿por qué distraéis al pueblo con estas cosas si ellos están trabajando? Y aquí nuevamente tenemos una enseñanza. Las tinieblas siempre va, el enemigo a través de las tinieblas, de las circunstancias, de lo que ha levantado en medio de la sociedad, buscará obviar las palabras del Eterno, hacernos distraernos de las palabras del eterno Dios, desviarnos de las palabras del eterno Dios para mantenernos en nuestras ocupaciones, para mantenernos sumergidos en nuestros trabajos, para mantenernos en esas circunstancias que no nos permite ver el tiempo de liberación, el tiempo del cumplimiento, el tiempo de gloria del eterno Dios. Babilonia, las tinieblas buscarán mantenernos apresados. Y en medio del tiempo de liberación, para que esto no suceda, agravará las circunstancias. ¿Cómo? Lo vamos a ver ahora con el pueblo. Luego de esto, dice que él llama a sus capataces, a sus capitanes, a los jefes, y les presenta este argumento: ¿por qué el pueblo está ocioso? No quieren trabajar, están perezosos. No les den ahora la paja para coser así los ladrillos, sino que ellos mismos busquen la paja para que cosan sus ladrillos ellos mismos. Entonces tampoco les van a reducir la cantidad de ladrillos. Me invento 1000 ladrillos por día, tampoco le van a reducir esos 1000 ladrillos, y ahora van a tener que buscar ellos los materiales. De esa forma agravaron el trabajo sobre el pueblo, y los capitanes dieron la orden al pueblo, a los jefes en Israel de los trabajos. Debió ser así, debía haber una jerarquía. Estos hombres, en vista de el agravarse el trabajo, van y se quejan ante Faraón. Faraón, ¿por qué nos haces esto si estamos trabajando a diario, tenemos una cuota que cumplimos y ahora no nos van a dar paja? Faraón les responde, y parafraseo todo esto, Faraón les responde: porque ustedes están ociosos diciendo que van a hacer sacrificios a sus dioses. Ahora por esto no les voy a dar paja, sino que trabajen más. Busquen ahora ustedes su paja, y tampoco se les va a reducir la cuota de ladrillos. Me invento nuevamente 1000 ladrillos, no van a hacer menos de esto. Y dice la palabra que ni en el primero ni el segundo día pudieron cumplir esta cuota, y fueron agravados sus trabajos. Al salir se encuentran con Moisés y Aarón y les dice: ¿por qué hacen esto ante el faraón? Le han puesto aún las espadas en su mano para que nos maten. En medio de estas circunstancias, Moisés entonces habla con el eterno Dios. Entonces Moisés se volvió al Eterno, para ir ya finalizando, y dice: Señor mío, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que fui a Faraón para hablar en tu nombre, él ha afligido a este pueblo, y ciertamente tú no has librado a tu pueblo en modo alguno. No dice cuántos días pasaron, debieron pasar algunos días, pero no veían aún el cumplimiento de esa liberación. Moisés, en medio de las circunstancias, le habla al Eterno sobre esto. Y esto nos ocurre en muchas ocasiones a nosotros. En medio del proceso para ver el cumplimiento, las cosas se ponen más difíciles, pero el eterno Dios también nos tiene una respuesta, así como les dio la respuesta a Moisés. Y eso está en el capítulo 6, verso 1, con la que finaliza la enseñanza de esta semana. Y le dice el Eterno a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque constreñido por una mano fuerte los dejará ir, y en virtud de una mano fuerte los expulsará de su tierra. ¿Qué mano fuerte iba a ser? La del eterno Dios sobre Faraón. Ahora verás lo que yo voy a hacer
con tus circunstancias difíciles, con tus problemas, en medio de tu proceso, en medio de tu tierra de conquista, en medio de tu enfermedad, ahora verás lo que yo voy a hacer, dice el eterno Dios. Y esta palabra también la pone sobre nuestras vidas hoy. Pero asegurémonos de estar alineados, de caminar en obediencia. No sea que nos hallemos luchando en contra del eterno Dios, no sea que nos hallemos desviados del proceso del eterno Dios. Pero si estamos alineados, ahora veremos la mano del Eterno sobre aquellos que nos oprimen, sobre aquellos que hacen injusticia en nuestra vida. Hay una promesa de liberación del Eterno Dios, hay una promesa de victoria sobre nuestras vidas. Y así el Eterno lo hace con su pueblo, lo ha hecho, lo hizo, lo ha hecho y lo va a hacer con nosotros en medio de cualquier circunstancia. Yo creo esa palabra para mi vida y la proclamo sobre tu vida. Bien, para finalizar entonces hago un resumen. Moisés ahora pasa como el principal de nuestra enseñanza en toda la historia de lo que nos deja la Torá en estas semanas y las posteriores. Él viene a ser ese instrumento del eterno Dios para liberarlo. Por eso no ignoramos sus procesos y lo estudiamos para entender también cómo trabaja el eterno Dios con su pueblo y con nuestras vidas. Moisés vivió 3 etapas de 40 años. En esta porción hemos estudiado 2. Para las siguientes porciones vamos a estudiar la otra etapa de 40 años que ya se extiende, ya no transcurre tan rápido, sino que ya el Eterno nos la hace ver con más claridad. Los primeros 40 años Él los vive en Egipto, donde al término de estos 40, que también significa proceso, significa cambio, significa tiempo de cambio, este número 40, despierta su llamado. Él no ignoraba ser hebreo. Su madre adoptiva, la hija de Faraón, sabía que era hebreo, pero al término de estos 40 años dice que nació en su corazón visitar a sus hermanos, despertando así su llamado. Luego de esto pasa 40 años en la casa de Jetro, donde descubre su identidad. Al término también de estos 40 descubre su identidad, su naturaleza, cuál es su origen, se le revela verdaderamente su origen, para luego pasar a esta etapa de 40 años, la última etapa de 40 años en el desierto, luego de la liberación de Egipto y el cumplimiento pleno de su propósito para el cual el Eterno lo trajo sobre la tierra. Entonces, en los primeros 40 años, Hechos 7:23 nos habla sobre esto. Se desarrolla un conflicto con la identidad para descubrirla, ya lo comentamos. Tuvo una identificación lejana con Israel y vemos el llamado. Aquí entonces es revelado su llamado por el eterno Dios para liberar al pueblo. En la casa de Jetro descubre su naturaleza. En la escuela de Jetro él huyó de su llamado, es decir, de su tiempo en Egipto, pero no de su naturaleza. El estar en la casa de Jetro le permitió procesar, cambiar actitudes y áreas de su vida para estar preparado para recibir el llamamiento del eterno Dios y ubicarse en lo que debía, en quién era y en lo que debía hacer. Como mencioné entonces, en los siguientes 40 años viene todo el tiempo de conocer la Torá, de recibir la Torá, de dar las instrucciones y pasar a la siguiente generación para establecer así el contrato que el Eterno hace con su novia. De esta forma, entonces, terminamos con la porción de esta semana. Espero que haya sido de alimento para tu vida, que haya sido de provecho para tu vida. Para nosotros lo ha sido durante toda la semana. Entender en los procesos del eterno Dios, profundizar en su Torá, porque de esa forma también procesamos nuestra vida y cambiamos nuestra manera de pensar, nuestras actitudes, áreas de nuestra vida para alinearnos mucho más y caminar en obediencia, sabiendo
de que hay una promesa de respaldo sobre nuestra vida. No somos los perros desechados, no somos los menospreciados del mundo, no somos aquellos que somos la suciedad de la tierra, no. Somos escogidos del Dios eterno, hijos suyos, para gobernar con Él sobre la tierra, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, pero también para hacer justicia, para ensanchar su reino sobre la tierra. Shabbat Shalom para tu vida, bendiciones, bendigo tu casa, tu familia, tu ministerio, todos los tuyos. Que el eterno Dios abra de su buen tesoro el cielo y derrame hasta que sobre y abunde en revelación, en sanidad, en entendimiento, y así ubicarte mucho más en su llamado, en su propósito, en cualquier lugar donde estés hoy en día. El Eterno tiene un plan preparado ahí con tu vida. Shabbat Shalom. Así es, no queremos despedirnos sin antes, como toda la semana, saludar y enviar un gran abrazo a las personas que siempre nos acompañan. Queremos saludar a Meglis Ordosgoite, un abrazo y un saludo para ti, Meglis. A la familia Soler, un Shabbat Shalom para ustedes. Nos estuvieron acompañando la familia Soler desde Miami, un gran abrazo para ustedes. Shabbat Shalom. También queremos saludar a Simone Rocha, un abrazo. Gracias, Simone, por tus comentarios y por estar conectada con nosotros cada semana. También a Mariano y Miriam de la Fuente, pues también les enviamos un abrazo a la distancia para ustedes y declaramos muchas bendiciones. La pastora Kira Méndez también desde Chile se estuvo conectando con nosotros el día de hoy y también queremos enviarle un fuerte abrazo y desearles un Shabbat Shalom. Queremos recordarles también que les estaremos enviando la enseñanza a su correo electrónico. Si por casualidad aún no nos ha hecho llegar su correo, no le tenemos en nuestra base de datos, pues puede dejarnos acá en los comentarios el correo y nosotros le vamos a hacer llegar la enseñanza. Y pues también pueden encontrar nuestros videos en nuestro canal de YouTube como Ministerio Altares de Adoración. Si usted no tuvo la oportunidad de ver alguna de nuestras transmisiones, pues por allí puede ponerse al día y invitarles como todas las semanas a que nos puedan acompañar nuevamente el próximo sábado 9 de la mañana, hora de Ecuador. Que tengan un hermoso día y Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom.